Shalom, preciosa familia de Israel en Yeshua HaMashiach. Hoy tenemos el estudio de la Parashá Yitro, que significa su excelencia. Está en el libro de Shemot, capítulo 18, verso 1 al 20-26. Libro de Shemot o Éxodo. En el 20-26 dice: No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto nos habla precisamente de la manera del hombre exponer su desnudez. En Bereshit, capítulo 3, verso 7, la desnudez denota la vergüenza del hombre caído. Si vemos, antes de la caída, el hombre no estaba vestido, estaba desnudo, pero no se avergonzaba. No había vergüenza. Pero inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Intentaron cubrirse. Entonces, vemos aquí que en la Torá, la desnudez denota la vergüenza del hombre caído. Esto es para que nos demos cuenta precisamente de lo que habla sobre el versículo que estamos estudiando. Y si miramos Gálatas 3:27, dice la palabra que hemos sido revestidos de Mashiach. Nos hemos vestido de él. Hay una porción que dice la palabra: y pasé nuevamente por el desierto y te vi desnuda, y era tiempo de amores, y te cubrí y fuiste mía. Esto habla sobre cubrimiento, cubrir. Eh, Estamos revestidos. Es la cobertura de Yeshua, del Mashiach, la que está sobre nosotros. Entonces, esto nos habla de que Mashiach es comparado con un vestido que nos ponemos. Pero este vestido es único. Por eso bendito sea el Eterno, porque podemos estar delante del Eterno y decir que estamos plenamente cubiertos con Mashiach. La salvación de Elohim, que es Yeshua, esa salvación de Elohim en Mashiach, nos cubre completamente con Él mismo. Es nuestra cobertura completa. Es la Torah en su plenitud. No necesitamos ninguna otra cosa, no necesitamos ninguna otra cobertura, no necesitamos ningún otro vestido. Únicamente es el vestido que necesitamos nosotros. Yeshua, nuestro Mashiach. O sea, la salvación del Eterno nos viste con Mashiach. Ahora, la manera humana descubre la desnudez de su naturaleza caída. Por eso, el subir gradas por el altar expone nuestra desnudez. El sacerdote no podía utilizar gradas porque iba a mostrar su desnudez. ¿Qué era lo que hacía si el sacerdote lo quisiera hacer? Era elevarse, o sea, era querer ser más grande. Y Pablo, el rabino Cholo, nos dice que tenemos que ser pequeños, tenemos que humillarnos, no ser grandes. Hay cosas de pronto en el judaísmo ortodoxo que se habla de la elevación espiritual. No, nosotros no nos podemos elevar, nuestra alma no se puede elevar. Únicamente Yeshua el que se eleva en nosotros. Nosotros tenemos que, por el contrario, menguar, postrarnos, humillarnos delante de Él. La humildad es lo que él exige o pide de nosotros. Entonces, si queremos ser más, que es lo que hoy en día se ve en las religiones, la gente quiere ser más, estudia para ser más grande, se prepara para ser más grande, aquel que está en el liderazgo quiere ser más grande, busca que le den un nombre más grande, y esto nos habla de que la sabiduría del hombre, al edificar un altar con gradas, inclusive estamos hablando dentro de las religiones, cualquiera que sea, al edificar un altar con gradas para adorar al Eterno, va a exponer la desnudez del hombre, va a exponer la desnudez de la persona que lo haga. ¿Sí? Entonces, debemos saber que únicamente somos siervos del Eterno, que estamos allí únicamente para hacer vasijas o herramientas o instrumentos para su propósito, y que el propósito es poder manifestar su gloria y no el que la sabiduría del hombre hace que nosotros nos apartemos de Mashiach. Si queremos exponer nuestra propia sabiduría,
hace que nos apartemos. Por eso en nuestra experiencia diaria, sabemos que cuando ejercemos nuestra propia sabiduría para planificar algo en el reino, para hacer algo para el Eterno, algo que esté relacionado con el Eterno, en realidad ponemos a Mashiach a un lado. Le decimos, hágase un ladito que aquí es mi idea, es mi propósito, es mi intención, es lo que yo he pensado que es correcto hacer. Y entonces estamos poniendo al Mashiach a un lado. Entonces, en lugar de ejercer nuestra sabiduría, que a la larga diríamos que no es sabiduría porque es algo de los hombres, y ejercemos nuestra sabiduría y queremos hacer nuestros planes o hacer los planes queriendo agradarle al Eterno cuando los hacemos en nuestra carne. Entonces lo que nosotros debemos hacer como siervos del Eterno, como hijos del Eterno, debemos confiar plenamente en Mashiach. Es únicamente la cobertura de Mashiach, es únicamente la voz, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que el Eterno habló a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora nos habla en su Hijo, a que constituye heredero de todo. Entonces, si lo hacemos así, vamos a permanecer en Mashiach como nuestra cubierta y vamos a evitarnos problemas. No necesitamos ser vistos, no necesitamos llamar la atención, no. Es Él el que tiene que ser visto. Cuando en todo este proceso y experiencia que hemos tenido al servirle al Eterno, cuando alguien necesita un consejo o alguien tiene alguna necesidad, aprendimos que debemos orar y pedirle a Yeshua que nos cubra con su espíritu de santidad, que nos dé la revelación de lo que está pasando, que nos dé una palabra que venga de parte de Él para el consejo que podamos estar dando o para eh, mirar qué situación es la que está presentando, sobre todo en la obra, en la Keilah, en el andar con los hermanos, en el dar una consejería matrimonial o lo que el Eterno nos llame a hacer. Debemos siempre estar dependiendo de esa cobertura. Entonces, si oramos de esa manera, pues eso equivale a guardarnos bajo Mashiach como nuestra cubierta. Pero si pretendemos aconsejar a los demás y decir lo que deben hacer en nuestras fuerzas, pues estamos exponiendo nuestra desnudez, estamos exponiendo la vergüenza de nuestra naturaleza caída. Entonces, debemos permanecer bajo Mashiach como nuestra cubierta, cualquiera que sea la situación que se nos presente. Cuando surgen problemas, cuando hay desavenencias, cuando hay problemas entre los hermanos, cuando hay problemas entre parejas, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. Entonces, debemos siempre reconocer que debemos estar bajo esa cobertura, bajo la cobertura del Mashiach para solucionar cualquier problema. Vamos a estar cubiertos y nadie verá la vergüenza de nuestra naturaleza caída. Pero mientras seguimos ejerciendo nuestra sabiduría para hacer planes y construir gradas, más vamos a quedar expuestos. Si queremos, escalar, si queremos ser grandes, si queremos ser vistos. Y el hecho de quedar expuesto, pues, va a ser algo vergonzoso. Y aparte de eso, pues, va a ser condenado por el Eterno, porque el Eterno no quiere que sea eso. El Eterno nunca permite que los que le adoran en espíritu y en verdad estén desnudos. Él nos dio la cobertura que es el Mashiach. Si vemos los sacerdotes en la Torá, deberían llevar vestidos, estar cubiertos. Lo único que tenían desnudo eran sus pies. Hoy en día deberíamos de tener precisamente una cobertura bien larga para que no se viera nuestra desnudez. Por el contrario, que pudiera haber esa cobertura grande de Yeshua en nosotros. Esa cobertura pues tipifica a Yeshua, nuestro Mesías. Él es nuestro vestido largo, nuestra cubierta completa. Así que mientras adoramos al Eterno debemos aprender a permanecer en Mashiach y estar bajo Él como nuestra cubierta. Él es nuestra cubierta.
Lógicamente esto requiere que nos abstengamos de introducir nuestra sabiduría o nuestros planes o nuestras ideas para construir un gran altar con gradas. Y es lo que vemos hoy en día en las religiones. La gente construye, edifica, como pasó con la Torre de Babel. Cada cual construye a su manera, pero la única construcción es la que hace el Padre junto a su Hijo. Por eso la palabra Eben, que es piedra, que es roca, nos habla de el Eterno, que es Aleph, y el Hijo, que es Ben Nun, como Nun. Entonces, el Padre y el Hijo construyen y edifican. Esa es la manera como nosotros debemos caminar para no mostrar nuestra desnudez. Si Él es el que está construyendo en nosotros, no tenemos ningún problema porque Él es nuestra cobertura. Pero si nosotros estamos construyendo a nuestra manera, hacemos cosas en nuestras fuerzas, hacemos campañas, hacemos puerta a puerta, hacemos una cantidad de cosas que no van conforme el Eterno quiere, sino que van en nuestras propias fuerzas, pues vamos a mostrar nuestra desnudez. Entonces la manera del hombre no solo descubre la desnudez de su naturaleza humana, sino que también promueve su habilidad natural, crea distintos niveles, distintos logros, como vemos en las religiones, en el catolicismo. Por ejemplo, hay un sistema jerarquizado, con muchas gradas, muchos niveles, obispos, arzobispos, cardenales, hasta el Papa. En la iglesia cristiana sucede lo mismo. Entonces, en todas las religiones, en el judaísmo mesiánico, en todas las religiones sucede eso. Entonces, lo que debemos entender es que la manera humana promueve sus propios logros con la capacidad natural que hay y crea distintos niveles. O sea, se comienza a escalar esas pirámides, hacer esas pirámides de escalamiento donde hay unos más altos que otros. Pero delante del Eterno, en su obra, todos somos a la misma estatura. La estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, así como la obra humana es cuando se añade a la cruz, se convierte en algo abominable para el Eterno, también la manera de adorar al Eterno es una abominación para Él. La manera humana es una abominación para el Eterno. Vemos que cuando adoramos correctamente al Eterno, debemos ir al altar. El altar nos va a aniquilar con todas nuestras obras y métodos. Ahí en el altar vamos a morir. Como gente caída debemos pasar por el altar. Ese altar nos habla precisamente de la cruz, del madero. Si hemos de adorar al Eterno en espíritu y en verdad, como dijo Yeshua a la mujer samaritana, entonces necesitamos ir al madero, necesitamos ir al altar. Allí necesitamos morir, el viejo hombre necesita morir. Porque el madero no solo provee la redención de Mashiach, sino que también aniquila al hombre caído. Con todo, con todo su, ¿cómo se llama? Con todo su escaparate, digámoslo así. ¿Sí? Con toda su capacidad, con toda su sabiduría. La cruz y la redención de Mashiach hace esto en nosotros. Tumba todo artificio, tumba toda construcción hecha por el hombre. El hombre caído no puede complacer al Eterno, ni con su habilidad, ni con su sabiduría. Porque a veces nos creemos muy doctos, muy sabios en la palabra. Por eso es fundamental que nos identifiquemos con la ofrenda en el altar y ser aniquilados. El viejo hombre tiene que ser aniquilado, tiene que menguar para que el nuevo hombre crezca. El viejo hombre que viene contaminado de obras muertas, de obras de la carne. El nuevo hombre tiene frutos del Espíritu. Aquí vemos que el natural que ofrecía una ofrenda colocaba su mano encima del animalito cuando lo mataba. Y esto nos habla de que cuando ofrecemos traemos algo al altar, nos debemos identificar allí mismo con el sacrificio. Cuando la ofrenda era aniquilada, aquel que ofrecía, pues hablaba de ser aniquilado. Entonces, cuando hablamos del servicio o cuando hablamos de adorar al Eterno,
debemos identificarnos con Mashiach como nuestro sacrificio en la cruz. Y también ser aniquilados juntamente con él. De la palabra dice que hemos muerto en su muerte, hemos resucitado en su resurrección y estamos sentados en lugares celestiales. Y habla de un presente, y habla de una realidad. Por eso es fundamental que entendamos esto que habla precisamente aquí en el capítulo 20, verso 24 de Shemot.